Backtest y simulación. Ambos persiguen el mismo objetivo, que es verificar una estrategia en el pasado. El backtest lo hace a gráfico descubierto, la simulación lo hace simulando el pasado sin ver el futuro. Un backtest es más rápido de realizar, localizas y marcas. En la simulación vas vela a vela sin ver lo que viene por delante. En el backtest marcas como si estuvieras en ese momento, pero estás viendo lo que ha pasado después. Esto puede supeditar la elección de marcar o no la operación en ese punto. Por ello, debes tener muy clara la estrategia y no dejarte engañar por lo que viene después. En cambio, cuando simulas, no ves lo que viene después, con lo que debes tomar la decisión tal cual la tomarías en el momento actual, mediante el análisis de lo que ha hecho el precio hasta ese momento. FX Panel ofrece herramientas para utilizar ambos sistemas. Por un lado, todos los indicadores puedes ejecutarlos a tiempo actual o en el pasado. En concreto, el indicador niveles tiene el parámetro backtest para mostrar los niveles en cada tramo del pasado. En la simulación, el indicador de niveles no es necesario hacer nada, ya que calcula automáticamente los niveles en el momento de la simulación. Para el resto de indicadores se calculan en el pasado, para backtest o simulación de manera automática. También comentar que inicialmente el modo simulación también es compatible con indicadores externos FX Panel, pero solo con aquellos indicadores de tipo buffer, no con los que crean objetos en el gráfico. Además, FX Panel soporta gran cantidad de historial, ya que los indicadores, los de FX Panel, se calculan solo para el tramo visible. La herramienta medidor FIBO de FX Control permite marcar y medir el ratio de las operaciones de mercado, límite y stop, con el take profit parcial, break even, stop loss y stop loss parcial. El modo simulación permite avanzar vela a vela, ocultando el precio y los indicadores futuros. Y después tenemos el script FXBT-CSV, que permite exportar a una hoja de cálculo las operaciones marcadas en backtest o en simulación. Los pasos para realizar un backtest o simulación son: opcionalmente, configura un MetaTrader con suficientes datos históricos. Se recomienda que no sea el MetaTrader de operación, para no interferir con el número de velas, símbolos visibles del Market Watch y análisis. Hay que tener en cuenta que el rendimiento de MetaTrader empeora cuanto más historial tengas cargado. Configura en opciones un número de velas suficientes, rellena todo de 9 para seleccionar el máximo número de velas que permita MetaTrader. Acuérdate de reiniciar MetaTrader después de este cambio. Después carga el historial desde el centro de historial de MetaTrader o con alguna herramienta externa. Opcionalmente también define un perfil para la realización de los backtests o de las simulaciones. Eso te va a permitir separar los análisis y los backtests y simulaciones dentro del mismo MetaTrader. Configura los parámetros de entrada por defecto de EA Panel, ya que la herramienta medidor FIBO utiliza esos parámetros para marcar las órdenes. Los parámetros que utiliza el medidor FIBO son: en el grupo entrada por defecto, el stop loss, el margen para el stop loss en factor ADR, el margen para entrada en factor ADR, el ratio del nivel del stop loss parcial, el ratio para el nivel de cierre de vela, el ratio para el nivel de break even, el ratio para el nivel de take profit parcial, el ratio para el nivel de take profit y el tipo de cálculo, por distancia o por riesgo. Del grupo EA utiliza el que cancela la orden pendiente al llegar al nivel de break-even OTP, el doble cierre de vela para las entradas stop CB o cierre por CB, el ratio del stop loss parcial y el ratio del take profit parcial. Ahora carga y configura los indicadores que necesites. Activa desde la toolbar el modo backtest o el modo simulación. Vamos a empezar con el modo backtest. Posiciona el gráfico en el punto inicial del backtest o de la simulación. Puedes hacerlo utilizando una línea vertical
abriendo la selección de objetos y posicionándolo en la fecha inicial del backtest. Si ahora le das a la tecla Show Mostrar, tira el gráfico hasta esa fecha. Recuerda que si vas a utilizar el indicador de niveles para hacer backtest, debes activar el parámetro backtest. Tenemos dos herramientas. La herramienta medidor triángulo, accesible desde la toolbar o con acceso directo, que sirve para medir ratios entre stop loss, entrada y TP. En este caso 1.3R. Y la herramienta medidor FIBO, que se utiliza como si fuera una operación. Se ancla en el stop loss y el siguiente anclaje es en el nivel de entrada. Hacia arriba para hacer una compra, hacia abajo para hacer una venta. Utiliza los niveles definidos en LA. En este caso estamos haciendo operaciones con TP a 1R. Si venimos a LEA y modificamos 2R, el TP y un parcial al 1R, automáticamente todas las operaciones definidas con el medidor FIBO se actualizarán a los nuevos parámetros. ¿Qué está indicando aquí? Está indicando, si ponemos el puntero sobre la línea, que ha hecho un cierre en compra a 0.50R y un cierre a 1R. En total la operación 1.5R, entendiendo que el riesgo siempre es 1R. ¿Cómo se definen las entradas? Hay tres tipos de entrada. La entrada stop, que es este caso, entrada mercado o entrada límite. Si pongo la entrada antes del stop loss, supone que es una entrada stop. Si pongo la entrada pasado el stop loss, supone que es una entrada límite. Si anclo o la entrada está sobre una vela, entiende que es una entrada mercado. Un backtest se trata de ir marcando todo un periodo de tiempo según una estrategia definida. En este caso estamos marcando una estrategia muy sencilla, que es a rompimiento de los altos y de los bajos. El medidor tiene una serie de opciones. Cuando activo backtest o simulación, se me activa el botón medidor. Si hago un clic, ahora estamos visualizando los niveles de operación y el recorrido de la operación. Si hago un clic, solo visualizaremos las operaciones. Y con otro clic, las operaciones y niveles. El botón está de color verde, visualizaremos toda la información. Una vez finalizado el backtest, podemos explotar esta información a través de un Excel. Para eso tenemos el script BTCSV. A este script le podemos asociar una tecla de acceso directo, por ejemplo la de Alt-M, para ejecutarlo directamente desde el teclado. Entonces, cuando hayamos acabado el backtest, ejecutamos el script y una vez haya finalizado el script, nos generará un informe en caja de diálogo con la cantidad de operaciones que hemos realizado. En este caso 13 FIBOs con un resultado total de 4R. Además nos almacena en la carpeta Files el fichero fibos.csv. Si lo abrimos, el formato CSV es un formato que puede ser importado con hojas de cálculo, un formato de tipo texto. Lo que hay que tener precaución cuando abramos el CSV con Excel o con otro programa de hoja de cálculo es que los formatos de las fechas los pone como año, mes, día y los decimales los separa con punto. Esto hay que tenerlo en cuenta para que la importación se haga correctamente a la aplicación de hoja de cálculo. Si operamos por rompimientos, también podemos utilizar para hacer el backtest la herramienta BK. Es más ágil para marcar las operaciones, pero no da tanta información como la herramienta medidor. Para simular, haremos clic en el botón simular. Nos oculta de la toolbar acciones que no son necesarias en la simulación y donde está el triángulo
nos crea un área oculta para no ver el precio que viene después. Si volvemos al principio del gráfico, vemos que donde está el triángulo sería la vela actual. Se puede ampliar y podemos moverlo con el ratón, con los cursores, o utilizar la tecla F12 para ir vela a vela. También podemos utilizar todas las herramientas de análisis del panel y la herramienta medidor. Avanzamos vela a vela y vemos cómo se va desarrollando la operación. También podemos hacer una simulación de dos gráficos o más sincronizada. Para ello abrimos un nuevo gráfico, cambiamos el time frame, este lo dejamos por ejemplo en H1 y este de aquí en diario. Damos a simular también en el gráfico que queremos sincronizar. Para ver mejor cómo funciona la sincronización, voy a añadir el indicador de velas. En el gráfico de H1, indicador de velas de diario. Vemos que esta vela de aquí es esta de aquí. Puedo avanzar con F12, vela a vela, y en el gráfico de diario no se mostrará la siguiente vela hasta que esté formada. De la misma manera, si voy vela a vela en el gráfico de diario, se sincronizará las velas de H1. Como en el backtest, una vez finalizada la simulación y habiendo marcado todas las operaciones, ejecuto el script para obtener el resumen de la simulación y el report en CSV.